En primer lugar, pues muchas gracias al Jardín Botánico por haberme invitado y a Pablo Ferrandis como director por haberme tenido en cuenta, y también quiero dar las gracias a todos los asistentes. Y además esto me ha permitido de ver aquí viejas glorias, compañeras, compañeros de... Bueno, con glorias de la quinta promoción de biología de la Universidad de Murcia. Bueno, pues es una buena noticia que estamos vivos y más o menos vamos bien, ¿no? Y a los demás, pues muchísimas gracias por venir. Algunos los conozco, aquí está hasta el follonero de mi primo José Ángel, algún paisano más y gracias, y algún conocido más de AMAP y del mundo de la botánica. Por supuesto también por aquí veo a más gente, por supuesto también veo a José María Herranz, que es una institución en la botánica de Castilla-La Mancha, y nada, para mí es un honor y demasiada responsabilidad. Además es un tema que, bueno, vamos a ver cómo me defiendo, a ver si me defiendo como gato panza arriba. Si me permitís, me voy a sentar, porque así voy a estar más cómodo de lo que veo en la pantalla, y os voy comentando. No es para la oratoria, no es lo mejor, pero sí es lo más cómodo para mí. Y como aquí estamos en casa entre amigos, pues yo creo que me lo vais a perdonar, ¿no? Bien, si alguna pregunta tenéis o alguna duda, pues lo que queráis. Si queréis interrumpir entre medias, y si no al final, pues me preguntéis cualquier curiosidad o cualquier cosa que os haya quedado poco clara o que queráis saber más. Yo contestaré prácticamente a todo. Lo que sepa lo diré y lo que no me lo inventaré. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ponernos... Yo los ordenadores los llevo fatal. Bien, vamos a ver. Ensayo, sí, ya está. Pues vamos a hablar nada más y nada menos que de la flora de interés del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. Y bueno, el título, yo le decía a Pablo, si quieres poner más título, entre endemismo y viejas glorias, pues bueno, es una manera de decir que el Calar está lleno de elementos endémicos, elementos que son exclusivos de aquel territorio, que prácticamente es todo de... Luego lo comentaré brevemente y si no, pues me lo preguntáis, del mundo bético. Y luego viejas glorias, pues son esas, la mayoría árboles, pero también muchas plantas herbáceas, nemorales, que se han quedado ahí como refugio de otros tiempos pasados. Ahora está de moda que el clima cambia, el cambio climático, pero el clima es cambiante desde que es clima, ¿no? Y aunque parezca mentira, incluso cuando las posibilidades de tener influencia por parte de los humanos existían, pues el clima también cambiaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues son relictos de otras épocas, no ni mejores ni peores, otras épocas distintas. Siempre tendemos a pensar que cuando en la época que hacía más frío o en la época que ha llovido más, son mejores. Pues bueno, eran otras épocas, y las plantas, a diferencia de nosotros que nos ponemos muy nerviosos, se van adaptando, van migrando, se van arrinconando y ahí están. Y el Calar del Mundo, precisamente, ahora intentaré dar la idea, entenderéis por qué tiene todos estos endemismos y que aún le quedan esas viejas glorias, si hacemos un símil con los animales, esos viejos dinosaurios que aún quedan por ahí, ¿no? Bien. Tal como ha dicho Pablo, pues bueno, vengo por la Universidad de Murcia, que es mi institución y a la que en cierto modo le debo el sueldo, pero también vengo de una manera también agradable por parte del Instituto de Estudios Albacetenses. Soy miembro desde hace 2 años. Realmente no pensaba que lo iba a ser, más que nada porque yo no estoy conectado con este mundo albaceteño, pero bueno, algunos se han ido acordando de mí y al final se dieron cuenta que quizás tenía ahí un hueco para mí, con lo cual también aprovecho para agradecerlo. Bien, el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, pues es un parque, es una figura de protección dentro del ámbito de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha tiene las competencias de medio ambiente transferidas y siempre que no se contradigan con lo que está por encima, nacional y supranacional, que en nuestro caso sobre todo es europeo, pues tiene estas figuras con su propia ley, que es del año 2001. Pero en el año 2002, los antecedentes del parque es que se hace una declaración de un territorio mediante un plan de ordenación de los recursos naturales, un territorio más amplio, y en el cual ya empieza a fraguarse lo que iba a ser el parque. De alguna manera anunciaba
lo que se iba a hacer, lo que iba a ser posteriormente un parque, que posteriormente surge en el año 2005 por una ley propia, ¿no? La Ley 3/2005, y en ese año es cuando se crea el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, insisto, teniendo en cuenta la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, las distintas figuras que tiene de protección. Ahora veréis que dentro del parque hay otras figuras de protección, ¿no? Dentro, o algunas más amplias, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta otras figuras de protección en el ámbito del parque. La ley que anteriormente he hecho referencia, de 1999, previamente había un catálogo regional de especies amenazadas y a partir de esta ley pues, se amplía el catálogo y ya se declaran los hábitats de protección especial, que también han sido muy importantes en el caso de Castilla-La Mancha. Hábitats que prácticamente todos vienen de la directiva anterior, de la directiva conocida Directiva Hábitat, la 4293, pero que en Castilla-La Mancha, para los que ella consideró más raros o que daban mayor personalidad a esta región, a esta amplia región, pues le dio un peso más importante. También es importante resaltar que en el año 2005-2006 se crea la LIC CEPA de un amplio territorio. En Castilla-La Mancha todo es amplio, ancha es Castilla-La Mancha, ¿no? De un amplio territorio que es LIC prácticamente superpuesto con las cepas, y en esa misma etapa se declaran las microrreservas que parcialmente están en el parque, de Lardar y Tinjarra, Peñas Coloradas y Cerro de Rala. Bien, aquí tenemos una visión del sur de la provincia de Albacete, para no distorsionar lo que hay por fuera, para lo de fuera no distorsione lo que hay por dentro. Pues aquí veis resaltado, a ver si me parece que lo tengo al revés. Sí, estaba al revés. Pues aquí tenemos en color calabaza o cosa así. Tenemos el parque. ¿El parque es grande o es pequeño? En el contexto de Castilla-La Mancha es un parque muy pequeño, 19.000 y pico hectáreas de parque y unas 8.000 de preparque, muy pequeño. Si estuviéramos en Murcia sería el más grande, pero claro, Murcia es uniprovincial, ¿no? Y digo que es pequeño si lo comparamos, por ejemplo, con el Alto Tajo, que le da vuelta y vuelta por todos lados, o con las grandes superficies. Fijaros aquí, este gran lid de los cañones del río Segura y todo este tipo. Fijaros aquí, pedazo de figura que tiene todo el sur de la provincia de Albacete, que es todo el mismo lid que luego se ha convertido en CEC y ahora forma parte de la Red Natura 2000. Veis que prácticamente todo el parque, salvo la zona periférica, está dentro del LIC CEC, y veis esto que está en verde, pues son estas pequeñas microrreservas que tocan parcial o totalmente el parque. Bien, si a nivel introductorio comentamos algunos aspectos desde el punto de vista bioclimático, ya sabéis que los botánicos, algunos hemos trabajado mucho en bioclimatología, y aún sin tener estaciones termopluviométricas, aunque siempre nos hemos basado en ellas, pero a veces extrapolamos con la flora y con la vegetación. Esto es un mapa en teoría, de isolletas, extrapolado con la vegetación, y os podéis dar cuenta que el parque pues tiene la zona más alta del Calar del Mundo. A ver esto aquí, la zona más alta del Calar del Mundo, y para la parte occidental es una zona bastante lluviosa. La isolleta de los 1000 milímetros la superamos. Tened en cuenta que ahora hay algún pluviómetro en la zona alta, pero hasta ahora no había algún pluviómetro de estos, pluviógrafo de estos automáticos, alguna estación automática, pero hasta ahora no la había. Pero sí sabemos que en algunos puntos posiblemente la precipitación media sea de 1.200 milímetros. Esto no es nada, no es ninguna tontería. En Oviedo y en muchas zonas de Asturias no llueve más de 1.000 milímetros, eso sí, con otro clima, que no es mediterráneo. Pero aquí las precipitaciones son muy, muy elevadas, insisto, con clima mediterráneo. Veis que la parte, claro, la orografía hace mucho aquí en las precipitaciones, luego está la parte más, conforme nos vamos hacia oriente, ya llueve menos, Isolleta 700, 500, fijaros muy cerca ya, en el encajonamiento del río Segura, hacia el embalse de la Fuensanta, las precipitaciones caen en picado. La Isolleta 350 menos, semiárido, en muy pocos kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues estas sierras penibéticas que están orientadas de suroeste a noreste, son sierras que tienen la suficiente altitud, más de 1.500 metros, la suficiente para frenar todas las borrascas atlánticas, esos chorros que vienen, esa cadena de borrascas atlánticas que de vez en cuando vienen y que van atravesando toda la península ibérica y aquí descargan, vaya,
Aquí descargan con mucha fuerza y conforme nos vamos a la zona de sotavento, pues comienza lo que se llama el efecto Foehn, es decir, que no llueve nada, viento, y que es lo que tenemos en todo el sureste semérido gracias a estas magníficas sierras, ¿no? De alguna manera, si las cortáramos a una altura de 1000 metros, pues llovería un poco más en el sur. No es mala idea, ¿no? Bien, lo importante es que sepáis que el parque tiene de una punta a la otra del parque, incluso puede llover el doble en precipitaciones. Y dentro de lo que cabe, el parque es bastante lluvioso. Si atendemos a los pisos bioclimáticos, es decir, a la temperatura, a los pisos de vegetación, pues para que os hagáis una idea, el oro mediterráneo sería alta montaña bastante inhóspita, prácticamente algún pino y vegetación toda almohadillada, mucho viento, mucha nieve, mucho frío. El mesomediterráneo frío y el supramediterráneo sería fresco y frío, y fijaos que prácticamente todo el parque está dentro de ese dominio. Y luego solamente, pues ya claro, lo que da el Guadalquivir es mucho más cálido, la cuenca del Guadalquivir. El parque tiene una pequeña parte en la cuenca del Guadalquivir y una gran parte en la cuenca del Segura. Pues claro, toda esta zona de Barlovento, es Andalucía, el Valle del Guadalquivir, es mucho más cálido, tiene un microclima mucho más cálido, aunque es muy lluvioso, y por supuesto la cuenca del Tus y la cuenca del río Segura, las zonas cotas bajas, pues son bastante cálidas. Sería el mesomediterráneo cálido, donde hay lentiscos, y hay una serie de bioindicadores que indican que las heladas son mucho menos frecuentes, aunque son zonas de fondo de valle también a veces, ¿no? La gran diferencia entre esta zona más cálida y esta también que es muy cálida es que esta llueve mucho más que en esta zona, evidentemente, porque esta ya es zona de efecto Foehn. Si todo esto lo sintetizamos a nivel biogeográfico, pues nos damos cuenta, mirad el parque una vez más y fijaos que está todo en el color lila, esta sería esta provincia que aquí está roja, que la hemos puesto lila. El parque prácticamente todo está en la provincia bética, y concretamente en el sector subbético. Aquí no hemos hecho la división de subsectores. Ahora algunos autores le llaman a los subsectores distritos. Nosotros le seguimos llamando subsectores. Somos bastante clásicos en esto, ¿no? Pero bueno, el parque estaría, la parte más oriental, que sería de transición, sería lo subbético murciano, y la parte más occidental, la que yo llamo pata negra, sería lo alcaracino cazorlense, que es, como se dijera, la más lluviosa y la que más endemismos béticos tiene y más elementos terminales, esas viejas glorias que hacíamos mención. Y fijaros que a malas penas el parque es rozado por la provincia, ahora ya también le llaman de otra manera, lo que siempre ha sido la provincia castellano-maestrazgo-manchega, concretamente con el sector manchego, el subsector manchego-murciano. Pero fijaos que Albacete, en muy pocos kilómetros, aquí está mi primo José Ángel, estos Socobos, pues en muy pocos kilómetros hay 3 provincias aquí, en un mismo término municipal. Y Albacete es una de las pocas provincias que tiene 5 provincias corológicas dentro de la provincia administrativa. Eso es un hito que prácticamente no tiene comparación en el resto de España. Es decir, es una zona de gran transición en el contexto del sureste ibérico. Bien. Evidentemente, alguien se puede preguntar cuáles son los valores del parque. Pues claro, yo como botánico tendría que decir que son los valores botánicos lo más importante, pero posiblemente con un poco de humildad diría que no. Probablemente el parque, si por algo es genuino, sobre todo en el ámbito del sur peninsular, de la mitad sur, es por su geomorfología. Tiene un sistema kárstico en el sur, insisto, que es único, más de 1000 dolinas, pues tiene todas las formas, ahora lo veremos muy rápidamente, de los sistemas kárticos, Ubalas, Polje, todo lo que se pueda ver a nivel geomorfológico, ahí está, y consecuencia de todo ello, pues nada más y nada menos que tenemos la atracción mayor del parque, que son los chorros del río Mundo, evidentemente. Bien, no obstante, el parque pues también tiene altos valores, en algunos casos se solapa uno con otro, evidentemente el paisaje y la vegetación, podemos incluso sinonimizarlo, pero bueno, podemos estar hablando de paisaje en el sentido más visual y la vegetación en el sentido más botánico, ¿no? Son valores muy grandes. Por supuesto, la flora, yo la flora la pondría detrás de la geomorfología, y luego en último término la fauna. Y alguien dirá, si hay aquí algún zoólogo, alguien que estudia algún grupo concreto, diría, pero la fauna también es muy importante. Sí, la fauna es muy importante, pero no tiene esos, a nivel sobre todo de animales vertebrados, no tiene esos grandes endemismos
que tiene la flora, evidentemente. Claro que la calidad del parque es tan elevada que evidentemente hay una fauna muy importante. Luego otro mundo es el mundo de los invertebrados, el mundo de los lepidópteros, muchos invertebrados acuáticos, donde hay elementos realmente endémicos y raros, pero eso es un mundo mucho más... Bueno, lo del lepidóptero, la mariposa es un poco más conocido, es bastante más desconocido. Aquí pongo un ejemplo, los que siempre me fascinan, porque al final uno es biólogo, es botánico, pero también siempre renegué de los biólogos, pero luego con la vejez, pues me reconozco, me siento casi como biólogo, efectivamente, viendo lo que está viniendo por detrás. Y mirad aquí, pues siempre, por ejemplo, siempre, aparte de todos los ungulados que ya he dicho, no hay ninguno prácticamente endémico, todas esas aves rapaces, que se anida el no sé cuánto, el no sé qué, el quebrantahuesos, o no anida, que hay un nido en no sé qué sitio. Pues eso es muy importante cara a la población, es muy mediático, pero realmente, fijaros, lo que menos llama la atención a veces es lo más interesante. Mirad, esta serranilla, que es un caracol serrano de un género endémico de aquí, es de la zona pata negra, que se llama Iberus giraoanus, y es una, que por cierto también está buena, se come, pero bueno, está protegida, vulnerable. Y de pequeño tamaño, están en todos estos ambientes más umbrosos, más lluviosos, subrupícolas, de las zonas más húmedas del parque. O, por ejemplo, la famosísima lagartija de Valverde, el Algiroides marchi, que es un animal, una lagartija, que es endémica también de esas zonas más húmedas, subrupícolas, de la zona alcaracino-cazorlense, la zona bética, subbética, ¿no? Que curiosamente la fotografía está puesta aquí aposta para que veáis que está con una pingüícola mundi, concretamente una de las estrellas del parque que está en los chorros del río Mundo, ¿no? Por eso se llama pingüícola mundi. Pues fijaros que está aquí con ella, ¿no? Y he incluso hecho algún documental y hay estudios hechos por los ecólogos sobre esa simbiosis, ese mutualismo que hay entre estas plantas, vamos a llamarle carnívoras entre comillas, porque realmente no son activas, con esta lagartija que se aprovecha un poco de la pingüícola y, bueno, a cambio, pues algo también le deja de los excrementos, ¿no? Iba a decir las cacas, pero no, estos reptiles no echan caca, tienen cloaca, echan el pipí y la caca, es prácticamente todo lo mismo, ¿no? Bien. Y como decía, zapatero a tus zapatos, aquí hay una geóloga y posiblemente haya más. Mi hermano es geólogo y siempre, como buen hermano, me peleo con él mucho, pues yo digo que sé más que él. Y él dice que no, que es mentira. Y entonces, pues bueno, de geología no me gusta hablar mucho porque, aunque me gusta, porque siempre mi hermano dice, has metido la pata, has hablado de más, ¿no? Pero bueno, lo que os comentaba es el sistema kárstico con las subalas, estas preciosas dolinas, fijaros aquí con la estratificación, estas zonas, fijaros estas ubalas con estas en racimo, las dolinas, con esa vegetación contraída, sobre todo con estas viejas glorias, en los fondos de dolina, donde hay una situación a nivel edafoclimático, edafoclimático especiales, y ahí pues son refugios, auténticos refugios de la flora de interés del parque. Aquí veis los típicos lapiaces y aquí tenéis pues posiblemente dentro de los polgés que hay en el parque, pues este es el más conocido, la Cañada de los Mojones. Como si dijéramos una gran dolina ya disuelta, tiene ya tantos años que ya está prácticamente, es un valle muy, muy abierto, con esas arcillas de descalcificación en los fondos del polje, ¿no? Pero también, aparte de ese mundo calizo-dolomítico, kárstico, de la España caliza, de la Iberia caliza, tenemos para los botánicos, tenemos dos tipos de sustratos que son también muy interesantes. En la parte basal del parque, precisamente a la zona más o menos por donde está Riópar, habéis visto cuando vais a Riópar esos terrenos colorados, de colores muy llamativos, a veces en estas bandas, muy erosivos, la propia carretera. Son terrenos triásicos muy antiguos, evidentemente, está en la parte basal. Y estos terrenos, pues en algunos casos son de la época, del Triásico, y en algunos casos pues tienen sales. Lo que pasa es que en el parque, en las zonas periféricas, llueve más de 700 milímetros y todas estas sales tan lixiviadas han llegado ya al centro de la Tierra, ¿no? Pero no permite que haya plantas muy características de estos ambientes, pero sí lo suficiente que da alguna impronta para que ahora veréis que hay algunas plantas muy específicas de esta zona, aunque no sean endémicas. Bueno, algunas sí es endémica, ahora lo veremos. Y luego también muy, muy, muy interesante es los grandes afloramientos que hay, a veces tienen poco espesor, pero en otros casos mucho,
de lo que se denomina las facies utrillas o facies weal utrillas, dependiendo de las zonas, que suelen ser arenas blancas de playa, eran playas tropicales de hace 100, 106, 108 millones de años, creo más o menos en el Cretácico, el Albiense, más o menos por ahí, y son zonas que son arenas silíceas, cuando tienen gran espesor, con lo que allí llueve, ha permitido que se haya quedado refugiada una vegetación silicícola, o mejor dicho, calcífuga, es decir, que no aguanta el calcio activo del suelo, es decir, los típicos jarales que podemos ver en todo el mundo, el uso extremadurense, todas esas alcornocales, encinares, melojares, todo ese tipo de cosas que llegan allí de forma relictual. No hay endemismos, pero sí de alguna manera son islas, una zona que decir, ¿qué hace esto aquí? Pues aquí está, el parque está enriquecido con ese tipo de suelo. Está prácticamente en todo el parque, ¿eh? De hecho, por ejemplo, habéis oído hablar del puerto del Arenal, pues precisamente hace referencia a esas arenas de las facies utrillas. Bien, y por supuesto a nivel de geomorfología, pues claro, como es una zona muy plegada con el plegamiento alpino, pues todos estos típicos valles, muchos roquedos, que son evidentemente refugios microclimáticos y edafológicos de muchas especies, de muchos edafoendemismos, todo este tipo de canchales, gleras, en la zona donde hay muchas pendientes son también una zona importante de algunos tipos de plantas, y por supuesto los cursos de agua, que tanto echamos de menos en el sureste. Claro, en los cursos de agua en la zona de Riopar, todas las sierras de Alcaraz, Segura, pues son comunes porque llueve mucho, pero en el conjunto del sureste, si no estuvieran, no habría río Segura, prácticamente no llevaría ningún caudal. Y evidentemente toda esa vegetación asociada, esa flora y vegetación asociada a esos cursos de agua, aunque no suele ser endémica, sí es terminal. Viejas glorias una vez más, porque llegan allí porque tienen ese agua y esa calidad del agua y esa calidad del ambiente. Bien, en cuanto a los usos del territorio y las amenazas, pues dar una serie de pinceladas, porque aún no hemos empezado a hablar prácticamente de flora. Bueno, el parque se hizo con la idea de dejar fuera todas las poblaciones. De hecho, el hueco de Tus, iba a decir incomprensiblemente, ¿no? Quizás comprensiblemente desde el punto de vista de la gestión. Yo no lo hubiera hecho como botánico, pero como gestor a lo mejor sí lo hubiera hecho. Todas las poblaciones, todas las pequeñas aldeas, todos los pueblos que rodean al parque se han quedado fuera del parque. ¿Por qué eso se hace así? Para no crear problemas sociales, evidentemente. Entonces, bueno, pues todo lo que hay en el parque, pues prácticamente todo es de uso forestal, como ahora veremos, y hay una pequeña agricultura asociada a pequeños caseríos. Bueno, el hueco de Tus es preparque realmente, y algunas zonas de la zona este del Valle del Tus también son preparque. Entonces, pues bueno, pues tenemos que hablar de una agricultura tradicional, centenaria, casi milenaria, donde, aquí estoy viendo a Alonso Verde y compañía, pues evidentemente son los últimos refugios de muchas cultivariedades antiguas, no solamente ya de frutales, de huesos, de todo, de la antigua, bueno, de todo prácticamente está allí, que te queda allí relicto de muchas cosas, ¿no? Por supuesto los rosales que ahora había estado estudiando, etcétera. Y merece la pena destacarlo porque todo este tipo de ambientes son también muy importantes, aunque no sea flora autóctona, ¿eh? Y luego toda la flora arbense y ruderal asociada a ella también es importantísima. Y luego, a nivel anecdótico, pues en la cara norte queda, ya no existe, pero en su día tuvo un impacto importante la minería de la calamina, la fuente de zinc necesaria para hacer el latón. En su día, de ahí las fábricas de San Juan de Alcaraz, del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, y aquí tenéis un horno de calcinación que se llamaba para sacar el primer producto, luego había un proceso de sublimación para ya sacar el zinc útil para hacer el latón. Luego ya sabéis que aquello se transformó en cosas del bronce, de hecho se ha quedado más lo del bronce que lo del latón, que realmente era lo importante, era la zona del zinc, y tuvo importancia. ¿Por qué razón? Porque el coto minero, de hecho está la finca del Coto de la Mina, que es la finca más grande que hay dentro del parque, pues estaba dedicada también la madera, para los hornos, la fundición, toda la transformación, luego con el bronce, era una zona de coto minero y evidentemente la madera muy importante. No obstante, tengo que decir que previamente al Coto de la Mina hubo ahí un periodo semioscuro, podríamos llamar, o no, por lo menos a nivel social, con la creación de la provincia marítima, principios del siglo XVIII, hasta 1833, que queda abolida, la provincia marítima de Segura, donde toda la sierra de Segura, Alcaraz y buena parte de zonas adyacentes,
pasan a ser un territorio ocupado por interés general, casi expropiado, donde toda la madera es utilizada con fines, los montes se gestionan con fines civiles y militares, pero sobre todo militares. Tened en cuenta que en aquella época España era un imperio y necesitaba muchísimos barcos de madera para ir a América y a otras zonas del mundo, tanto barcos mercantes de transporte como barcos de guerra, para evitar a los británicos y a los holandeses, que en ese aspecto siempre han sido gente bastante buena, por lo menos como piratas han sido excelentes, ¿no? Entonces, pues bueno, creó muchísimos conflictos muy bueno de Bauer sobre la evolución de los bosques en aquella época, y habla precisamente de los censos que se hacían, incluso de algunas repoblaciones, y fue la época crucial donde todas las huercines, todos los elementos caducifolios, todos los elementos que no son coníferas, tenían un peso mucho más importante, y donde van ganando terreno todas las coníferas, hasta el paisaje que tenemos actualmente, que prácticamente está dominado por coníferas, en muchos casos naturales, pero secundarias. Son avances por la degradación, entre comillas, de los bosques originales, donde había muchas más de otras especies y muchas menos coníferas. Coníferas siempre ha habido. Entonces, coníferas son la mayoría naturales. Aquí no sé lo que he hecho, pero seguimos. Falsa alarma. Bien, seguimos con los usos tradicionales. Aparte de lo que os he dicho de esto, pues tenemos la ganadería tradicional. La ganadería tradicional siempre ha sido ovina caprina, y en parte porque hasta hace muy pocos años el ganado vacuno era muy importante como labranza, como las yuntas de bueyes eran muy importantes, ¿no? Incluso las razas que se han perdido, esas razas que había ahora, pues en el Coto de la Mina, por ejemplo, queda ganado vacuno de carne, y luego la famosa ganadería que hay en la Cañada de los Mojones, que en su día la estudiamos muchísimo para ver si afectaba o no, y eso traía cierta polémica, de la ganadería de toros bravos, ¿no? En la zona de... No obstante, deciros que el calar del mundo ha estado muy relacionado, y esto en la flora también se ha notado, con Sierra Morena, la transhumancia, ¿eh? Los pastos del calar del mundo han sido siempre unos pastos más frescos por la altitud y por el tipo de clima, y Sierra Morena, que es una sierra muy húmeda, pero mucho más baja, y también ya de la zona más de influencia del Valle del Guadalquivir y del Guadiana y todo esto, pues es una sierra mucho más cálida, que se agosta mucho antes, ¿no? Entonces, pues bueno, ha estado muy relacionada con la transhumancia, y aún sigue estando mínimamente relacionada con estas sierras, ¿no? Sobre todo. El aprovechamiento forestal, pues ya os he dicho varias pinceladas. Se sigue aprovechando la madera ya no vale tanto, ya no es tan importante. Mi abuelo era maderero, y el abuelo de mi primo José Ángel era maderero, venía mucho a Yeste, compraban muchos montes en Yeste, pero estoy hablando de mitad del siglo, antes de la primera mitad del siglo XX, fijaos si hace tiempo, ¿no? Y bajaban la madera por el río, por cierto. Y la madera ha quedado ya se sigue cortando, veis que vean talas. La mayor parte de las talas que veis son estas fajas que hacen antiincendios, que son en algunos casos de dudosa utilidad, pero ahí están. Y uno de los problemas que tienen muchas de estas cortas, porque ya las leñas no se utilizan, fijaros, aquí hay una zona de juncal, herbazal, lo que se llama fenalares, que tienen muchos elementos muy interesantes. Pues fijaros, hay todas las leñas, esto no es precisamente en el Collado del Puerto. Y la resinación, la obtención de resinas, se han hecho sobre todo, todos los pinos valen para resinar, pero sobre todo se han hecho de manera tradicional, y aún quedan muchas macetas por ahí antiguas de cerámica, en el Pinus pinaster, el pino resinero o rodeno. Y ahora, en los últimos años, con la crisis, ha habido ahí un pequeño relanzamiento, aún se ven por ahí. No creo que dure mucho este relanzamiento, pero bueno, que sepáis que es un tipo de aprovechamiento que también ha sido importante, sobre todo en la zona de donde están los pinares de Pinus pinaster. Los incendios, por desgracia, son frecuentes y, por desgracia, no suelen ser naturales. Los incendios naturales en las zonas de clima mediterráneo, pues es lo que hay, porque en verano no llueve, que hay un rayo y tal, pero la mayoría pues son de origen antrópico. Cuando son por negligencia, vale, pero cuando son provocados, pues es peor, porque puede haber alguna cosa oscura por medio, ¿no? Ya sabéis que hace muy pocos años hubo uno grande, en los años 94, aquellos años, hubo unos años fatídicos, sobre todo la cara sur, la zona de Yeste fue la más incendiada. Hace muy poco se incendió ahí al lado de Río Para, muy poco, afortunadamente solamente 80 hectáreas. Ahí están, los incendios son la espada de Damocles, sin duda alguna, entre otras cosas porque
los bosques del Calar del Mundo, que ya no se utilizan tanto, las leñas, ya no hay tanta ganadería, etcétera, no se corta tanto, ahora mismo pues son una zona propicia para que los incendios haya lo que ahora llaman macroincendios, ¿no? Es lo que hay. Yo ni entro ni salgo porque yo no soy experto. Y luego, otra de las amenazas, la parte buena y la parte mala, es que es una zona muy valorada por los habitantes del sureste ibérico. Un oasis entre tanto secarral. Entonces, los chorros del río Mundo son la estrella, sin duda alguna. Ahora más que las redes sociales y las televisiones, pues en el momento que los chorros revientan un poco, ya salieron todos los telediarios. Luego viene gente al mes, decir, ¿dónde está lo del reventón? Pues mira, el reventón ya pasó hace un mes. Pero bueno, eso tiene su cierta inercia, viene la gente, come, se aloja, cada vez el turismo de mayor calidad y eso está muy bien, no es el turismo antes que había mucho más irrespetuoso, cada vez estamos más concienciados, pero también tiene el riesgo de los se vende y todo tiene un precio, las canalizaciones de fuentes donde hay especies muy concretas, los narcisos, los no sé cuántos, los no sé qué, las pingüícolas incluso, y eso pues es un peligro bastante grande. En algunos casos, en teoría, el parque lo debe de controlar, pero a veces estas cosas se escapan de las manos, ¿no? Bien, dicho lo cual, pues el parque es muy bonito. Bien, aquí nos metemos con la vegetación muy rápidamente. Esto es un flashazo de la cara sur del parque, desde, no sé si ahora mismo la parrilla me parece que desde la parrilla o de Raspilla, no me acuerdo ahora mismo. Cara sur, con los cerezos en flor, una huerta espléndida, todo el pinar, va Alepensis, Pinaster nigra, esa es la zonación normal, hay muy pocos pinos piñoneros, en algunos barrancos, pero muy poco, de manera muy marginal, y arriba, pues la zona ya del karst, a partir de cierta altura, por eso es la zona tan maravillosa del karst, ¿no? Esto es ya la zona del karst, en una dolina, los típicos pinos blancos, ya una vegetación muy rala, 100.000 endemismos de tipo, ahora los veremos, de tipo béticos, la mayoría, muchos elementos terminales también, y mirad una cosa muy curiosa, veis que los pinos miran para un sitio, no están mirando para Cuenca, están mirando a Sotavento, están mirando al sureste, es decir, están mirando al lado contrario donde vienen los vientos dominantes, las borrascas, que es las que dejan aquí todas las lluvias. Esto es una típica estampa aquí en la Sierra de Alcaraz y en todas estas sierras subbéticas que tienen este clima tan extremo en las zonas altas. Os vais a la Sierra de Segura y es una zona, estos preciosos pinos blancos, que en muchos casos son centenarios, como ahora veremos. Quedan, ya os he dicho que las cuercíneas, todo esto queda menos, en la mayor parte están muy mixtos ya con coníferas. Bueno, aquí veis, por ejemplo, un bosque donde dominan los Quercus rotundifolia, Quercus faginea, la típica orla espinosa. Es mucho más raro los bosques caducifolios ya más nemorales, con un poco adhesados, tipo que se aprovechaban también para el carbón. Se me olvidó decir también el aprovechamiento del carbón. Pero bueno, estos tipos de bosques adhesados de la cañada de la zona de la Fuente de las Reigadas hacia la Torca de los Melojos, pues bueno, pues esto es más raro, con esos melojos, con esos robles quejigos. Y sí, por lo menos deciros que en su día, precisamente haciendo referencia a la vegetación de protección especial de Castilla-La Mancha, en su día a nuestro equipo nos encargaron hacer toda la cartografía de la zona de hábitats de protección especial, que no dejan de ser los hábitats de la Directiva Hábitat, pero dándole mayor importancia en Castilla-La Mancha, algunos de ellos. Y aquí tenéis todo lo que salió, ahí no merece la pena, os voy a dar unas pinceladas muy breves, todo lo que salió en el parque, toda la vegetación que salió, lo más importante, ahora hablaremos de ella. Y veis aquí una vez más esta zona de melojo roble, con arce y con acebos, etcétera, etcétera. Mirad, todas las orlas espinosas tienen un nombre de vegetación, es una alianza concreta, Lonicero berberidium se llaman, y luego hay una serie de asociaciones, pues tienen ahí una flora impresionante. Esto que os he comentado a nivel silicio, pues fijaros aquí, estos hábitats de protección especial son con Teline patens, las formaciones de Teline patens, que es uno de los pocos elementos que tenemos de óptimo valenciano y que aquí se ha metido en las sierras béticas. A veces la relación de lo valenciano y lo bético tiene un pasado muy antiguo terciario, de final del terciario, pero se da, ¿no? Y aquí veis pues las Dolomías en estado puro, lo que nosotros los botánicos siempre hemos llamado caquirita, y mi hermano un día me riñó y dice, no, debe llamarlo Dolomías no sé qué. Digo, venga, pues vale, pues lo llamamos de no sé qué, pero se me olvida el no sé qué. Ahora mismo si me acuerdo luego lo digo, ¿no? Aquí hay una vegetación que eso ya sí que son
son endemismos pata negra, que yo llamo, ¿no? Mirad, pues los hábitats de protección especial más todos los litosuelos roquedos. Pues aquí tenemos una de las joyas protegidas del parque, que es precisamente un elemento bético rifeño, aunque se mete también en los setavenses, la genista longipes, toda la vegetación de roquedos y las paredes rezumantes con esas dos especies de pingüícula que tenemos en el parque, que es una, ya tiene mérito que queden 2 pingüículas en el parque. Ahora hablaremos algo de ello. Y luego seguimos con los hábitats de protección especial, toda la vegetación de ribera, esos fenalares que anteriormente os comentaba, muy ricos en orquídeas terminales, todas protegidas, o esa vegetación de megaforbias que también hay en las zonas nemorales y zonas marginales de los bosques de ribera. Y vamos a hablar ya de la flora. Ya estamos acabando, pero nos queda todo. Realmente el parque, ¿desde cuándo se conoce a nivel florístico? Pues el parque se conoce pues, desde la época de Maricastaña, pero realmente pues, todo hay que verlo con perspectiva histórica. Hay que decir, por ejemplo, que mientras que los españoles estábamos en otras cosas, pues aquí venían los europeos a describir plantas. Evidentemente, botánicos como, sobre todo, en el parque la mayor impronta es la de Cosson. Cosson, precisamente, él no estuvo aquí, pero mandó un recolector que se llamaba Bourgeot, entonces eran recolectores de lujo, y le recolectó cosas, incluso estuvo a los chorros del río Mundo, y muchas plantas, bueno, algunas de estas plantas pata negra, insisto, llevan el apellido de Cosson. El Astragalus, perdón, el Antilis rupestri, el Geranium cataractarum, etcétera, pues pone Cosson, porque son descritas del parque. Pero si nos atenemos a... Bueno, por supuesto luego han ido viniendo otra serie de botánicos, muchos europeos y otros ya al final más ibéricos, a veces de soslayo, pero ya si nos remitimos a la última época, ¿qué obras podemos tomar de referencia de que hayan hecho parcial, no totalmente en algunos casos, en algunos otros sí, que ya se puedan tener de referencia? Una de ellas, sin duda alguna, estamos hablando ya del siglo XX, de final del siglo XX, es la contribución al conocimiento de la flora y vegetación de la comarca de Alcaraz, donde hay una parte importante del Calar del Mundo, donde José María Herrán, con Gómez Campos, nada más y nada menos, y con colaboración del gran Enrique del Pozo, al cual le tengo mucho afecto, pues hicieron un catálogo, siempre hay que verlo con perspectiva histórica, que tuvo el mérito de ser pionero, cuando no había internet, cuando no había muchas floras visuales, cuando solamente se tenía el Wilcon y flora europea, y en ese aspecto el mérito de los primeros siempre hay que reconocerlo. Evidentemente luego se han visto muchas más cosas, pero eso hay que reconocerlo. Entre otras cosas, luego viene Gemma López Vélez, que publica una magnífica, su tesis parcialmente, la publica en el Instituto de Estudios Albacetense, es una profesora de instituto, una catedrática de instituto, aún vive, y con la cual yo me he relacionado bastante, por lo menos he tenido aprecio personal, y publica en ese contexto histórico, hace la primera recopilación importante de la zona del Calar del Mundo y de zonas adyacentes, no del parque, sino más o menos de toda la zona. Por supuesto tiene errores, tiene ausencias, pero tened en cuenta que en aquella época se subía a lo alto del pico de la Sierra de la Sima, del Calar de la Sima, en burro. Ella subía como las grandes expediciones de estas de las reales expediciones antiguas, ¿no? Cuando se sube en burro, se sube en caballería o en mulo. Entonces, pues tiene su mérito, ¿no? Luego, ya obras más modernas, que no, bueno, esta precisamente también la hicimos con Herrán, una recopilación donde vienen, en teoría, con el conocimiento que entonces había de las plantas de la provincia de Albacete, que son raras, endémicas, amenazadas, pues vienen todas las que en su momento se conocían, que no son todas, ¿no? Con carácter anecdótico, en el año 2009 publicamos desde la dirección del parque, Antonio Catalán nos dice, por favor, vamos a hacer algo que sea divulgativo. A mí nunca me ha gustado este tipo de cosas. Las orquídeas son la estrella, pero para mí no son de las plantas que tienen mayor interés aquí. Son muy bonitas, tienen muchas curiosidades desde el punto de vista evolutivo y biológico, pero la mayoría no son endémicas, las de aquí. Y bueno, están bien, son buen indicador de hábitat, pero bueno, en su día se hizo, porque había que hacerlo, siempre queda muy bonito y muy visual. Salieron a 44 o 45 especies. No está nada mal, ahora veréis por qué no está nada mal que haya 44 o 45 orquídeas. Y luego en el año 2016, finales, nosotros publicamos el libro este, aquí está el Cánovas, José Luis Cánovas, que es uno de los principales partícipes. Publicamos con la dirección del parque, con José Antonio López Donate y con el Juanito, que era un colaborador que ahora está en la Universidad de Granada,
publicamos la flora del parque, que no tiene mucho mérito porque el 90% estaba hecho antes. Evidentemente nosotros aportamos un 10% muy importante porque ya son plantas que prácticamente nadie ve. Entonces, pues eso tiene un poco más de mérito, tampoco mucho, hay que reconocer que el mérito viene de antes, pero bueno. Y también aprovecho, porque me han dado permiso para decirlo, que a finales de año, en teoría, si las autoridades competentes de Toledo y las burocracias nos dejan, en teoría habrá una nueva versión del parque, de la flora del parque, donde ya hay algunas novedades interesantes, a nivel corológico y a nivel de nuevas especies. Algunas os la comentaremos, no todas, una o dos os la comentaré. ¿Vale? Bien, si hacemos un análisis muy breve de lo que hay en el parque, tened en cuenta que estamos hablando de plantas vasculares. Con semillas son sin semillas, las de sin semillas serían los pteridófitos y las vasculares las que tienen semillas, gimnosperma, angiosperma. Este es el sentido clásico. Ahora ya con los análisis genéticos todo esto lo han mandado a la porra, pero nosotros seguimos siendo muy conservadores, incluso a nivel de familias. Pues fijaros que a nivel de familias, oro, plata, bronce, asteráceas, poáceas, leguminosas, prácticamente en el 80% del mundo, oro, plata, bronce se lo reparten en textos. Yo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Siempre son ellas. Vayamos a donde vayamos. En algunas zonas tropicales hay otras familias muy importantes y sobre todo en algunas zonas tropicales donde gran parte de la flora no está descrita, se infiere que la familia más importante y posiblemente a nivel mundial, fijaros lo que voy a decir, posiblemente sean las orquidáceas, entre otras. Pero aquí ya habéis dado cuenta, ahora os lo vais a ver, que las orquidáceas no tienen mucha importancia, pero sí. Bueno, pero lo importante no son estas tres, que serían aquí y en Logroño, sino lo importante son las que vienen detrás, desde el punto de vista cualitativo. Las crucíferas, ¿por qué son importantes? Porque el sureste ibérico es un centro de especiación, de diversificación de crucíferas muy importante. También en el norte de África, pero aquí hay muchísimas crucíferas. Y las labiadas, por supuestísimo, cada sierra tiene su teucrium, su sideriti, su saturella, su timus, su teucrium, lo he dicho ya, su lavándula, incluso su lavándula y su salvia. Entonces, pues las labiadas, fijaros, en Murcia es la cuarta, aquí es la quinta, aquí pierde un poco de peso, pero sigue siendo una familia importantísima. En el Mediterráneo en general, aquí en particular. Claro, familias muy importantes, todas estas, las rosáceas tienen mucho de la orla espinosa, todos los elementos terminales, pero fijaros que vamos aquí a las orquidáceas, el 3,14%. No está nada mal. No está nada mal porque en las zonas áridas del sureste ibérico, en algunas zonas no llega al 0,5%. Entonces es un buen indicador de que es un buen refugio de este tipo de plantas. Esto lo digo para los más aficionados a la orquídea, que ya os he dicho que a mí me importan relativamente poco. Si hacemos un análisis a nivel de ombrotipos, la flora que tenemos, se me ha olvidado deciros que el parque en su momento tiene contados unos 1.480 táxones de flora vascular y 80 en los alrededores, que antes o después aparecerán en el parque o tienen muchas probabilidades. Yo calculo que cuando esto se termine de estudiar podemos estar hablando de unas 1.600 taxones, que no está nada mal, o taxones. No está nada mal, no, está muy bien. Las Islas Británicas, con sus reales majestades, tienen 2.000 taxones de flora vascular. Es un poco mayor, o sea, lo digo para el tamaño relativo, para que veáis la importancia, ¿no? En cuanto a por ombrotipos, pues claro, lógicamente, la mayor parte del parque es subhúmedo y también tiene una parte en la zona alta húmeda, pues aquí tenemos, muchos están en ambos ombrotipos, ¿no? Pero el grueso está en sitios bastante húmedos y luego en cuanto a termotipos, pues está donde más hay es en el supramediterráneo. Veis que ya el oro mediterráneo, que es la parte más alta a partir de 1.700 metros, prácticamente un poco en el pico Argel, de manera relictual, y en el Caldas de la Sima a partir de unos 1.800 metros, dependiendo de si es Umbría o Solana, pues hay muy pocos taxones, que también tiene su mérito llegar allí. Y en cuanto a tipo de ecología de manera muy burda, pues aquí sería pastizal matorral, lugares húmedos, esto no tiene la mayor importancia, lo pasamos, pero en cuanto a la distribución sí que quiero resaltar una cosa. Más de lo mismo. Claro, ¿dónde estamos? Pues estamos en el reino holártico a nivel florístico, que es prácticamente todo el hemisferio norte templado frío, y estamos en la región mediterránea. Lógicamente, la mayor parte de los elementos que tenemos son holárticos y mediterráneos, claro, lógicamente. Pero a nivel cualitativo, que es lo que yo quiero insistir, mirar, IBAF, iberoafricanismos.
tenemos un mogollón de iberoafricanismos, desde el punto de vista cualitativo. Y alguien dirá, bueno, los iberoafricanismos no era aquello que está, que es del norte de África y que está por Murcia, Almería, todos esos de los secarrales, así. Bueno, esos son un tipo de iberoafricanismos, sobre todo el mesiniense, de hace 5 y pico millones de años. La crisis del mesiniense, hubo muchos pasos terrestres y entró y salió mucha cosa. Pero los iberoafricanismos de aquí, los que más, desde el punto de vista cualitativo, son más importantes, son los iberoafricanismos más antiguos, los del tortoniense, los del arco bético-rifeño, los de ese arco de montañas que ahora quedan en el Rif, húmedas, en todo el sur de Andalucía, y que llegaba, luego se ha extendido, aunque luego hay en el tortoniense hubo muchos cambios, ¿no? De sube mar, baja, islas, no islas, pero todos esos endemismos de alta montaña son interesantísimos y han llegado por ahí, por la zona del arco bético-rifeño. Muchos han venido por la vía occidental, son los que están en zonas silíceas, que son más típicos en Portugal, o Extremadura, o Andalucía occidental, y otros por la alta montaña calizo, ¿no? Por lo menos que lo sepáis. Y luego, también, muy importante, los endemismos béticos, nada más y nada menos que 68 endemismos béticos. Los patanegra auténticos, ahí están, 68. No hay parangón. Hay parangón en algunas sierras andaluzas. Por cierto, los andaluces, algunos de ellos, y sé que me están grabando, y esto sacado fuera de contexto, puede tener ciertas connotaciones. Los andaluces en algún congreso hablaban de sus endemismos, porque claro, la provincia bética está sobre todo en Andalucía. Endemismos andaluces. En un congreso de las de Vigo los tuve que corregir y decir, por favor, hablar de endemismos béticos, porque muchos de esos endemismos andaluces que habláis tienen mayor número de efectivos en Albacete, o incluso en Murcia, en el noroeste murciano, que en Andalucía. Entonces, hablar mejor con propiedad de la provincia corológica, no del territorio andaluz actualmente administrativo, que nada tiene que ver con lo que las plantas entienden, ¿no? Entonces, es muy importante los endemismos béticos. Bueno, la flora alóctona no tenemos mucha, lo típico, las que le hemos dado cierta nacionalidad, algunas de ellas. Elementos del sureste, endemismos del sureste, que sin filiación biogeográfica concreta tenemos otro mogollón. Y endemismos ibéricos de areal más amplio también son endemismos, otro mogollón. Y endemismos béticos que también están en el mundo setabense valenciano. Fijaros qué mogolloncillo que tenemos. Eso también es muy importante, ¿eh? Elementos béticos setabenses. Ahí hay un grupo de especies. Y ahora están surgiendo más cosas que nos estamos dando cuenta de la relación del calar del mundo con el sistema ibérico, con la serranía de Cuenca. Hay algunos elementos que se está empezando a ver cierta correlación que hubo en su momento, ¿no? Y luego, muy curiosamente, pues, elementos manchegos solamente tenemos uno. Dos tipos manchegos, el Thymus funki y su especie funki, que llega allí y es lo único que tenemos. El calar del mundo es muy poco manchego, perdonad que os lo diga, pero es muy poco manchego desde el punto de vista biogeográfico. Esta puñalada me la tenía yo preparada. Bien, nosotros en su momento, cuando hicimos la flora y lo que ahora mismo estamos estudiando, y es lo que sirve luego a nivel de la gestión para hacer los planes de gestión, lo que ahora llaman PRUG, está el POR y luego los PRUG, que es lo que quieren hacer, que no sé cuándo lo harán, pero que están en ello. Pues bueno, pues en su momento aproximadamente tenemos, en el parque tiene 90 especies catalogadas en el catálogo regional de especies amenazadas, aquí van por categorías, de esto sabe mucho José María Arran, y otras especies de interés que no están, porque se han descubierto después, porque consideramos que son importantes en el parque o en la provincia, en la región, y por H o por B no entraron, o por lo que sea, porque nuestro criterio ahí está, pues hay 80, estamos hablando de 170 elementos de interés para la conservación, después de hacer una criba que se han quedado muchos, ya las quisieran para sí los británicos o los alemanes, ¿no? En sus floras, ¿no? Pero bueno, es lo que más o menos más le hacemos estudios y, por ejemplo, ya desde hace muchos años, hace más de 15 años, ya comenzamos a hacer nuestros vinitos haciendo priorizaciones de la flora, que es un elemento muy bueno para gestionar los parques, en este caso. Y fijaros, utilizábamos cuatro ítems, el grado de protección, le damos un valor, aquí lo tenéis, cosas muy subjetivas, pero que valen. La abundancia en el parque, ¿cuál es el criterio más objetivo? La presencia en cuadrícula 1 por 1 kilómetros, que es una unidad de medida que utilizamos mucho los botánicos, pero fijaros, el 3 y el 4 son importantísimos. Representación de la especie en el contexto del parque respecto al areal regional, es decir, ¿qué pinta el parque, qué aporta el parque a la región?
como la región es la que es, pudiera ser otra cosa, pero como es lo que es, y por ahora no va a cambiar, parece ser, pues tenemos que, en este contexto de gestión que aporta el parque, entonces, pues bueno, hay plantas que prácticamente toda la planta está en el parque, con respecto a la región, pues ahí tiene un valor importante, a la hora de la región tenga que decir algo. Pero otro dato más importante es que aporta la planta con respecto al mundo. Es decir, qué grado de exclusividad tenemos. Lo que tenemos aquí es algo que no llega a terminar, que si se muere, qué pena, le hacemos ping-pong, pero la especie no se va a extinguir. Eso pudiera pasar con un tejo, nos daría muchísima pena, sería un desastre, pero el tejo va a seguir viviendo. Que no, que si se nos muere el Antilis rupestris, que el 75%, o más ahora hemos visto en el último estudio que hemos hecho, más del 75% están en el cadáver del mundo, de sus efectivos. Pues si realmente hay una bomba atómica en el parque, pues va a haber muchos problemas para la especie. Me había entendido la idea, ¿no? Pues con esta priorización, pues se hacían listas y listas, probaturas, utilizábamos, fijaros que esto es por la cuenta de la vieja, ahora lo hemos dado una vuelta de tuerca más y hacemos fórmulas logarítmicas y todo eso, pero eso son, llamémosle pajas mentales, ¿no? Pero por la cuenta de la vieja, mirad aquí, aquí las listas de priorización, pero voy a las más importantes, que aquí vamos al grano. Mirad las top 5 de especies más importantes desde el punto de vista de la conservación del parque, y prácticamente todas están, tengamos en cuenta 1, 2 más 3 más 4, 2 más 3 más 4 o 3 más 4. Aquí es eludiendo la categoría de protección. Nos sale impepinablemente el Antilis rupestris, que es la única planta que tenemos en peligro de extinción en el parque. Nos sale el Geranium cataractarum, qué casualidad, las dos son de Cosson, las que le recolectó el bueno de Bourgeois. Luego tenemos aquí un cardo que está en los humedales, que es de la vulnerabilidad que tiene por la captación de agua, que se describió no hace tanto, por los Talavera, toda la escuela sevillana. El Cirsium rosulatum, que es una joya, una preciosidad. La Pingüicola mundi, hasta hace 4 días se consideraba Pingüicola vallinerifolia, y luego se dieron cuenta, los Blanca y compañía, de Granada, se dieron cuenta que era una especie distinta, con el dimorfismo foliar. Bueno, hicieron un estudio muy complejo, muy completo, y vieron que era un elemento que tenía nombre nuevo, no hace tanto. Además tenemos la otra pingüícola, la de Cazorla, la tenemos en la zona alta del río Tus. Tenemos 2 pingüícolas, que no están nada mal. Y luego, pues fijaros, otro pata negra, que tiene un aspecto de tomillo, pero que es una timelea, la timelea granatense, y ya el nombre lo dice todo. El mundo de Castril hasta aquí, pero siempre en alta montaña bética. Mirad, aquí tenéis la distribución del Antilis rupestris. Algunos de los que estáis aquí lo conocéis perfectamente, habéis trabajado con él. Nosotros trabajamos el año pasado para hacer el plan de gestión y nos dimos cuenta que, en colaboración con los andaluces que tienen las otras poblaciones, ellos tienen unas pocas poblaciones en las villas y luego en la Sierra de Segura, pero los que más elementos tenemos, como nosotros tenemos, se calculaba 1000 y pico, ya hemos contado, una vez que te pones a contar, cuentas más, 6000 y pico individuos el año pasado. Una joya. La otra joya, Geranium cataractarum. Ya el nombre que le puso Cosson de que las cataratas del río Mundo, pues bueno, pues ahí está. Un elemento también bético, dicen que está en el norte de África, pero es un primo suyo. Bueno, de estos elementos, en todo caso sería un elemento bético refeño de los pata negra, y es una rareza precisamente por el tema de que cada vez, bueno, la irregularidad de las lluvias está muy ligado a la humedad temporal, en fin, una planta muy amenazada. Por supuesto, el Cirsium rosulatum, que es también más raro que el decirlo, y que está muy ligado a esas aguas puras, en fuentes, manantiales. También es una especie bastante vulnerable. La pingüícola, ¿qué queréis que os diga? Esta planta, llamémosle carnívora pasiva, que sabéis que tiene una adaptación, no es de estas que tipo drosera, de estas que comen o salen en las películas de Viaje al centro de la Tierra, no. Es una muy pasiva, pero bueno, la adaptación es muy interesante. Ahí llega el bicho, el insecto o la araña, se quedan pegados, de pequeño tamaño, no va a ser uno de 2 kilos. Se quedan pegados, empiezan ahí los ácidos, todos los enzimas proteolíticos, de todo lo digerible. Se hace una digestión externa de todo lo que hay ahí, y hay como una especie de conos por la cutícula, que son unos agujeros negros, porque son un inconveniente luego, por eso tiene que estar en sitios muy húmedos, para que entre por ahí todos los nutrientes y los absorba, porque son terrenos muy lavados, terrenos donde faltan muchos nutrientes, nitrógeno, fósforo, todo.
falta todo, aunque haya agua. No le falta agua, pero sí le falta de eso. Por eso tienen esos ciclos tan raros, ¿no? Habéis visto antes la imagen con la lagartija de Valverde, que estaba al lado de una pingüícola, y precisamente por eso lo he dicho, por esa simbiosis mutualista que se cree que tienen entre ambos. Uno le deja las caquitas, entre comillas, y le quita moscas, le quita mosquitos y cosas de estas. Bueno, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Bien, aquí tenéis las 3 localidades de la Pingüícola Mundi que conocemos, y aquí tenéis, pues, bueno, de Timela Granates. Los mapas no están totalmente actualizados, hay alguna localidad más, pero a nivel visual tampoco estamos diciendo ninguna mentira. Bien, mirad qué cosa más sencilla, para hacer puntos calientes en un parque, para decir cuáles son las zonas más llamativas desde el punto de vista florístico. Todas las especies de interés se pueden decir por cuadrícula, a ver dónde están, y contamos. También se puede hacer por el valor que tiene la especie de interés. Si no ha salido un 19, pues se va haciendo un sumatorio con cada especie con el valor que tiene. Pero la manera más sencilla, más por la cuenta la vieja, número de taxones que hay por cuadrícula. ¿Veis? Y os dais cuenta de una cosa, ¿veis aquí esta aquí que es la que más tiene? ¿Sabéis esto cuál es? El hueco de los chorros. Houston tenemos un problema, porque el hueco de los chorros, antes, ahora no sé las visitas que tiene, pero hubo años donde tenía 300.000 visitas. Y además, con la información que hay, es un tema que se puede escapar de las manos. Se puede escapar de las manos. Afortunadamente, el uso público se ha restringido muchísimo. Los que sois mayores, recordaréis cuando había un hostal donde se podía acampar, pipí, popó, se podía hacer de todo, paella, etcétera, etcétera. Alonso hace decir, porque aún es de la época, que los que estamos aquí, que hemos estudiado en la Universidad de Murcia, era el santuario, el río Par, a nivel no solamente de plantas vasculares, sino de cristógamas, de hongos. Está aquí Paco Pepe, está Encarna, a nivel de líquenes, de musgo, todo era la zona donde comenzó el departamento de botánica. Y a partir de ahí, pues, entonces le tenemos un cariño especial, evidentemente, ¿no? Bien, pues como decía, sumamos todo y ¿qué nos salen? Pues todas estas zonas. Ahora hablaremos de esto, porque todas estas zonas de lo que suelen tener son todo este tipo de cosas. Pero ¿cuáles son estas zonas? Muy brevemente, ya vamos rápidos, Las cumbres del Padroncillo, estribaciones, esa gran mancha que había en todas las zonas altas, pues toda esta zona de Cars, las cumbres del Padroncillo, toda la zona alta del Padroncillo, que es también una sierra calizo-dolomítica, pero que curiosamente está por medio esos terrenos triásicos, esa falla que pasa por ahí, y los terrenos no son exactamente de la misma época, pero uno es prebético externo, por cierto, el Padroncillo, el otro es prebético interno. Pero bueno, se le parece. Y aquí tenemos nada más y nada menos que el arroyo del Padroncillo o de Casarrosa, no sé cómo se llama, también le llaman. Porque es muy importante por los fenalares que tiene y porque todo es facies utrillas. Y todo lo que tiene facies utrillas, y llueve más de 800 milímetros, y aquello es la repera limonera cuando llueve. O sea, a nivel de flora, ya os digo que es... Aquí que está Paco Pepe sabrá que toda esa zona silicícola, ahí donde salía la seta de los caballeros y todo ese tipo de cosas, en ese tipo de ambientes. Las cumbres orientales, que esto sí que es la gran parte del Car del Calar y la cara norte del Calar del Mundo, que es bastante más húmeda, donde mucho del agua fluye para abajo. ¿Pues qué queréis que os diga? Pues ahí está la mayor concentración de especies que tenemos catalogadas. Este sería el arroyo de la Celada o de la Celadilla, que también formaría parte de esa zona. Otra zona muy importante, aunque todo es lo mismo, pero otra zona muy importante habría que, ya en la parte de la cuenca del Guadalquivir, que tiene un microclima muy lluvioso y no tan frío, porque es cuenca del Guadalquivir, sería toda la zona que sube hacia la Fuente de la Arraigada, el arroyo de la Puerta, la Torca de los Melojos, es otro mundo, ahí tenemos otro mundo importantísimo. El Collado del Puerto, en la cara sur, ahí también hay una isla muy importante, junto con el Molejón de Moropeche, hay una zona ahí muy interesante. Aquí, esto es el Molejón de Moropeche y esto es el Calar del Mundo, visto de mirar aquí las genistas longipes, una maravilla cuando están en flor. Esto es el Polgé que antes hemos visto, pero sin nieve. Y por supuesto el Calar de la Sima y la cuenca alta del río Tours. Esta zona es muy occidental, muy alta, con otro microclima. Tiene sus cosas, tiene sus cosas, como ahora veremos. Si hacemos un estudio comparativo, es decir, pero bueno, el Calar, ya os he dicho que era muy importante, es un parque pequeño. ¿Podemos decir que desde el punto de vista botánico es la joya de la corona? Pues sí.
Mirad un estudio que hicimos de una tesis doctoral comparativo, estos mapas, estos serían las zonas que estudiamos. ¿Por qué tiene esta forma así escalonada? Porque eran mapas, se encargaban por unos 50.000 y era lo que teníamos datos. Datos no quiere decir que de aquí a aquí no sepamos lo que es, por supuesto, pero no teníamos datos estadísticamente utilizables, ¿no? Fijaos que aquí ya la referencia no es de cuadrículas de 1 por 1, sino superposición de cuadrículas de 10 por 10. Fijaros que la zona del Calar del Mundo, las dos principales cuadrículas de 10 por 10, tienen 270 y tantos, no, perdón, 370 y tantos y 377. Fijaros qué diferencia, diferencia con otras zonas que para haya algo parecido nos tenemos que ir a lo alto de Nerpio, porque precisamente tiene también allí el oro mediterráneo y muchos elementos béticos, y luego pequeños atisbos por aquí, por un poco lo que queda bético, y un poco por aquí por la zona de los yesos de allí, en toda esta zona de Camarilla y tal, que bueno, hay cosas que llegan por la vía murciano-almeriense, esa que os he enseñado antes, de la provincia murciano-almeriense, esa zona tan árida, y bueno, pues hay muchas plantas protegidas ahí, o algunas, precisamente porque son muy raras en Castilla-La Mancha y únicas, que luego te bajas para abajo y eso están a punta pala, por supuesto, ¿no? Pero es una buena visualización para que veáis dónde estamos. No quiere decir que si esta la tuviéramos estudiada completamente, no tuviera, en vez de 370, no tuviera 250, porque luego está la Sierra del Agua, etcétera, que son zonas importantísimas, pero es lo que tenemos. Y ya vamos viendo por enclaves algunas plantas que os voy a decir muy de pasada, de manera visual. Estamos ya en la zona alta, en los enclaves calizo-dolomíticos. Mirad, la Jasione crispa, subespecie segurensis, protegida, endemismo subbético. La Euphorbia nevadensis. Lo que hay aquí, sobre todo la subespecie nevadensis, que está protegida en el anexo 4 de la Directiva Hábitat. Y precisamente hay que hacer seguimientos sexenales. Nosotros lo hicimos hace 6 años. Pues bien, os adelanto una cosa. Hemos encontrado la subespecie oriental. Prueba de las relaciones que tenemos con el sistema ibérico, la que llega a la serranía de Cuenca. Es muy rara, pero también está. La subespecie Bolosi, aunque ahora la van a juntar en dos, Bolosi aragonesis. La genista Longipes, pues está de alta montaña, oro mediterránea, pues es una joya, un elemento bético rifeño que llega a la Sierra de Aitana. El Daphne oleoides, una joya también de alta montaña, almohadillada. El Thymus funki, subespecie sabulícola, otra planta de Cosón. Funki lo describió Cosón y sabulícola también, y yo lo combiné, yo por tocarle las narices un poco, lo combiné a subespecie. Pero es el tomillo de las arenas dolomíticas de aquí, de la zona subbética. Está protegido también. El Thymus serpilioides gadorensis, otro elemento bético rifeño. Este no, este es un endemismo subbético. Ojo, este es bético rifeño. Juniperus sabina, tiene bastante mérito, que la sabina que llega hasta Mongolia, llega a todo el mundo, ¿cómo se llama?, eurosiberiano, pues que en el parque queden no llega a una decena de ejemplares. Pues tiene su mérito, es un elemento determinado. Nos vamos a los llanos de Hernán Pelea, o Hernán Perea, la Sierra Segura, está a punta pala. O nos vamos a la serranía de Cuenca y está a punta pala, pero aquí son los últimos bastiones, tiene su mérito. Que se extinguen no pasa nada, pero si se extinguen en el parque, algo mal probablemente hemos hecho. ¿O no? La lonicera arbórea, otro elemento bético rifeño, aunque llega también al sistema ibérico una población. La silene germana, elemento bético. El convólvulo buisieri, fijar esta almohadilla de correhuelas, de campanilla, una preciosidad. Ahí lo tenéis. Qué bonito que es. El Pterocephalus spatulatus, otro elemento dolomitícola bético. El Thalistrum minus valentinum, que es un elemento bético setavense, de estos que os he dicho, bético valenciano, que es abundante en la zona del Calar de la Sima. O el Aserpitium gallicum orospedanum, que ya el nombre lo dice. Siempre que le ves algo orospedanum, Thymus orospedanum, tal orospedanum, la oróspeda, los antiguos territorios que los romanos llamaban a estas sierras aguerridas de que ahora sería la provincia, mejor dicho, el sector subbético y parte de la provincia bética más oriental, ¿no? Pues ya eso mismo ya os está diciendo el areal que tiene. Se describió no hace tanto, no hace muchos años. Y mirad el Castrilantemum de Beauxi. Esta planta ha estado considerada en el top 10 de las especies más amenazadas de España hasta hace poco, pero lo que pasa es que, bueno, se veía poco porque es un terófito. Y precisamente Ramón Morcillo y Jesús Muñoz, Ramón Morcillo es un agente medioambiental, un apasionado de allí de la zona de Yeste, pues lo descubrieron hace unos años. Y bueno, esta planta es de las más amenazadas. Ahora no, ya estamos viendo que no está tan amenazada, es decir, que se veía poco.
nos agachábamos poco, pero no deja de ser una de las pocas localidades que tiene Castilla-La Mancha y no está protegida. Está también en Nerpio, ojo, que también lo hemos visto en Nerpio. Y esta joya de aquí, la Arenaria tetraquetra subespecie múrcica, es como si dijéramos la Arenaria esta almohadillada de aquí de las sierras subbéticas. No está protegida, por cierto, tampoco. En los enclaves rocosos, pues mirar, plantas protegidas, el Antilis ramburi, la Moringia intricata, concretamente lo que hay aquí, la subespecie intricata, el Sarcocarnos baetica. Este tiene más historia que, bueno, y mucho cuento. Alguien en su momento decidió que estaba en peligro de extinción a nivel nacional, luego se dieron cuenta que no es vulnerable, luego se hicieron los planes seccionales y nos dimos cuenta que no estaba ni amenazado. Y las principales poblaciones, se considera, los andaluces decían, es un endemismo andaluz. Precisamente el 70% de las poblaciones están en Albacete. Aunque llega hasta la serranía casi de Ronda, en Málaga, pero las principales, en Cazorla ya hay otros sarcocarnos que tienen más fuerza, pero en Albacete y noroeste de Murcia, pero sobre todo Albacete, es el rey. Y fijaros, decían que era un endemismo andaluz. Está protegido a nivel nacional también. La Ibisófila monserrati se describió en el año 72, en las cercanías de Yeste, y llega ahí a la zona esta que hemos hablado antes de la microrreserva esta de Peñas Coloradas. Es una joya también botánica, se mete algo en el mundo manchego por el río Segura, pero es una joya, descrita por Fernández Casas en el 72. Iba con el coche, Fernández Casas vive aún, tenía un ojo único. Y decía, eso no me suena, y era nuevo. La Linaria verticillata, que está protegida, me parece como anticaria, pero el nombre que debe llevar ahora, según Flora Ibérica, es este. La Saxifraga camposi, subespecie Leptofila, otro elemento subvético. El Hesperil laciniata, que lo conoce muy bien Herranz. Llega a los Alpes, no es endémico, es del Mediterráneo occidental, pero es que aquí en Castilla-La Mancha es más raro, está por ahí por Guadalajara un poco, no sé si a Cuenca, muy poco, y luego está aquí, y tengo que decirlo, y hay una población en la Umbría de los Molinos en Socogor, que lo sepáis. Pero sobre todo está aquí en la zona de... es un alelí precioso. El Centranthus lecoqui no es endémico, pero también es muy raro, solamente está aquí. El Arabis alpina lo descubrimos precisamente en una torca, y estas poblaciones son las últimas que llegan, es ya lo último. Hay un poco en Cazorla y aquí una sola población. Es decir, por supuesto, el que haya estudiado la serranía de Cuenca y el sistema ibérico, el Alto Tajo y tal, no, pero allí son más comunes, por supuesto, pero aquí tienen mérito de llegar tan al sur. Y esta joya, que la descubrió don José Luis Cánovas, que ahí está, cuando haciendo su tesis, en un solo hueco, un helecho que está en Andalucía, creo que también en el norte de África, y que la única población que hay en Castilla-La Mancha, solo está ahí en un hueco de 1 metro, el Pleurosaurus hispanicus, un helecho, una auténtica preciosidad. Única población de Castilla-La Mancha. Ahí lo tenéis. Enclaves húmedos, pues mirad, el avellano natural, claro, no los que plantamos. Mirad, pues todos estos elementos terminales que no son endémicos, pero que son un indicador de calidad. El Cornus sanguinea, el Viburnum onopulus, que es muy raro aquí en el sur. Por supuesto, el Ulmus glabra, que ha tenido una historia muy triste con la grafiosis. Año 78, la globalización, se carga, diezma todas las poblaciones de Ulmus glabra, de Ulmus minor. Los que habéis ido mucho al parque os habéis dado cuenta que allí siempre ha habido unos troncos que los dejaron, de Ulmus glabra, que han estado ahí fosilizados, entre comillas. Ahora ha habido un reventón y se lo ha llevado todo, parece ser. Quedan allí otro por allí, pero es una pena. El Ulmus glabra sí que está en peligro de extinción porque los individuos jóvenes, hasta que no es muy adulto, no echa semillas viables. Entonces es muy difícil reproducir. La grafiosis sigue estando ahí. Mirad los fenalares, juncares, turberas y paredes rezumantes, elementos tan terminales como la parnasia. Estos ya son elementos de turberas europeas. O este lecho, que tiene el doble, veis que tiene aquí la parte fértil, aquí es la parte de la fronde, la parte estéril, el Ophioglossum vulgatum, que es muy raro en la provincia de Albacete. También está muy ligada a este tipo de ambientes, esta orquídea, la Listera ovata, que no es muy llamativa, pero ahí está. Y nada más y nada menos que esta subcisela, Andreae molinae, que se describió en el año 93-94. Se la dedicaron a un botánico que murió en accidente, me parece que era del Autónomo, sí, Andrés Molina. Se la dedicaron los Pajarones y compañía, creo que es de Pajarón y alguno más, sí. Se la dedicaron a él y es una joya botánica. Estar siempre en ambientes silíceos de turbera, un poco semiturbosos. Por supuesto, el Geranium silvaticum, un gran indicador. Todos los narcisos de la sección Pseudonarcissus, ni me atrevo a ponerles nombre. Fijaros, llamémosle sección Pseudonarcissus. Tengo mi opinión, pero no la voy a dar.
Todos estos están, si atendemos a que le llamamos del grupo Nevadensis, Directiva Hábitat, anexo 2 y 4. Si los metemos como Longispatus, creo que también. Y luego a nivel regional, si las poblaciones más de arriba están como Alcaracensis, y en general todas las de la sección Pseudonarcissus, como mínimo, están como de interés especial, con lo cual están protegidos. Orquídeas de las esas 45, esta rareza, la Fuxiporellata, último periodo húmedo, posiblemente glacial. Bajaron aquí las Fuxi del sistema ibérico, se volvieron y los genes se diluyeron con la elata. El Espirantes aestivalis, protegido en el anexo 4 de la Directiva Hábitat, muy ligado a medios húmedos. La Sanguisorba officinalis, otra joya de esta, una vieja gloria, para que me entendáis. Muy rara aquí en el parque, muy rara el Epipactis palustris, muy rara la Platantera algeriensis, estas son de la cuenca del Tus, y muy rara la Pingüícola vallinerifolia, que luego es mucho más abundante en la Sierra de Segura y Cazorla, donde allí realmente tiene sus bastiones más importantes, pero aquí es mucho más rara, solamente está en la cuenca alta del Tajo. Seguimos con enclaves húmedos, la Erica erigena, el brezo de Irlanda, siempre en suelos de aguas bastante ácidas, o por lo menos no muy básicas. Fijaros, se llama brezo de Irlanda, no digo más nada, ha venido por una distribución extrañísima, ha venido por la vía occidental, como muchos brezos, pero esta además es más rara la distribución. El Philitis scolopendrium, que también es muy raro, muy ligado a simas, muy ligado por ejemplo, me acuerdo de años verlo de verlo en los chorros del río Mundo, pero a veces se deja ver, a veces no. Y esta joya también, la Verónica officinalis, es otro elemento terminal de zonas silíceas, también que ahora mismo tiene su óptimo a nivel medio europeo, submediterráneo. Bosques nemorales, mirar dos plantas saprófitas, la Monotropa Hypophytis, pero ahora se lo he apagado, era por saber la hora, por favor decirme la hora para... Las 7:20, pues voy a acabar en nada, esto me estoy pasando, pero 3 pueblos. Y la Neotia nidusavis, que es una orquídea saprófita. Esta la descubrimos nosotros en el parque y, en cierto modo, gracias a nosotros, pues insistimos mucho más en aquella época Javier Martín para que las metiera. Mirar más orquídeas raras en esta zona, de las Tirolizas insularis, el Iles aquifolium, el Ribes alpinum, que en realidad de este tipo de ambiente, aunque ahora está relegado en zonas altas, en la Piace, ahí escondido. Y una joya que ha pasado desapercibida, el Verbascum herbieri, un endemismo, otro endemismo pata negra, que el género Verbascum no está muy especiado aquí, pero este precisamente es de aquí y ha pasado muy desapercibido. Es una planta que merece más de lo que tiene, mayor consideración. Es una joya rarísima, rarísima. Más cosas, el Fresino de Celsius, ¿qué queréis que os diga? Un elemento terminal, el fresno europeo, propio de suelos silíceos y que aquí está metido en una diaclasa. 20 y tantos ejemplares. Por cierto, a nivel reproductivo, las semillas son viables, en su día se reprodujeron, se pusieron, por ahí no sé después ya el pasado. Mirad más joyas en estos ambientes nemorales, el Epipactis microfila, otra orquídea, por supuesto el Aceropalus, que es un elemento, no es bético, es un elemento iberoafricano, pero de área un poco más amplio, y otra joya que redescubrimos nosotros, que es del norte de África y que está en las sierras béticas hasta Valencia, el Geum atlanticum, está en sitios muy, muy, muy lluviosos, que había pasado totalmente desapercibido. Seguimos con la Filerea latifolia, en este caso en ambientes silíceos, estos ambientes silíceos alóctonos, estoy acabando, lo digo para vuestra desesperación. La Dactylorhiza sulfurea está muy ligada a estos suelos más o menos ácidos. La Teline patens, que anteriormente os he hecho referencia, que es el único de los pocos elementos que tenemos de óptimo setavense, valenciano, para que me entendáis. Y la Teline mons pesulana, que en su día se determinó como Citisus villosus, muy amablemente, me facilitó Herranz el material y vimos que era la Teline mons pesulana, que es un elemento mediterráneo, pero muy raro. Llega a las sierras béticas de una manera muy rara. Y luego, otra joya, claro, otra joya aquí, en otros sitios es mucho más vulgar, el alcornoque. Pues el alcornoque, las relaciones topográficas de Felipe II de finales del siglo XVI decía que había alcornocales en la zona de Yeste. Ahora quedan, con los dedos de la mano los podemos contar. Uno viejo que ha pasado más incendios y luego alguno, pero es un elemento totalmente terminal. Es muy interesante el alcornoque porque aquí llueve lo suficiente, son los silicios para que haya alcornoque. ¿Por qué no hay más alcornoque que está en recesión? Probablemente porque hay otra serie de plantas que con este tipo de clima les va mejor y compiten de manera, vamos a llamarle desleal, con respecto al alcornoque. Y por último, destacar esta joya que hemos descubierto
después de muchos años de indagaciones. Pero la clave la está aquí, con Rufino y Marisa, que están ahí en una excursión. Hemos ido a fotografiar el Cistus crispus. Y claro, se me pusieron las orejas tiesas así. ¡Fum! ¿Cómo? ¿Cómo tiene las flores blancas? Digo, vamos a verlo ahora mismo. Este Cistus tiene una historia para escribir una novela, porque esa más o menos la búsqueda del Santo Grial. Este Cistus se estaba buscando porque Gemma lo da como un híbrido, pero no vemos el material, lo buscamos ahí en el campamento de San Juan, no nos dimos cuenta, nos pasó desapercibido, lo confundíamos precisamente con este. Mirad, aquí está en floración el Cistus salvifolio y aquí está el crispus, perdón, el Pouzolci. Y veis que no se parecen en nada, aquí visto. Bueno, pues indagando, incluso llegamos a sospechar que podía ser una especie nueva. Pero claro, resultó al final nuestro gozo en el pozo y no pasa nada, que era una especie interesantísima. Un elemento bético rifeño, por un lado, las sierras más húmedas y orófilas del norte de África, sierras frescas, muy lluviosas, del dominio del Melojar en la cordillera, perdón, en el mundo subbético, llega a Jaén y luego está, curiosamente, en las Cevenes. Fijaros, si es una planta antigua, está en el sureste de Francia. Son espacios protegidos. Bueno, pues nos pusimos a indagar y, claro, yo recordé que había inventarios fitosociológicos de Cistus crispus en lo alto de la Sierra de Segura, de la gente de Valle y compañía, cuando describieron los melojares subbéticos, y hablaban precisamente de un Cistus crispus. Digo, pero vamos a ver, a 1.300 metros, un Cistus crispus no puede estar a 1.300 metros. Es muy termófilo. Los cistus, este tipo de cistus, son muy termófilos. Fuimos a verlo. Tiene que ser el mismo que hay aquí, efectivamente. Y a partir de ahí hemos publicado un trabajo al respecto. Nos hemos dado cuenta que es muy pirófito. Mirad aquí, de un incendio de un rayo que cayó, subida a la Cañada de los Mojones, y es la mejor población, donde está el incendio, donde está la perturbación. Una reflexión, a veces conservar es dejar que la naturaleza actúe, y el fuego tiene mucho que ver con nuestra manera, con nuestra flora. No el fuego antrópico, sí el fuego natural, en cierto modo, ¿no? Y, en fin, más plantas de ambiente silicio, la Nautia nevadensis, ya, bueno, una joya, la tuberaria lignosa, que es la única que tenemos perenne, y esta gramínea, que las gramíneas nadie las mira, pues son feas, y los feos, pues ya sabéis, ya lo decía la canción, que se mueran, ¿no? Pues la Trisetaria ovata, que es una de las pocas localidades que tenemos por aquí, ¿eh? Está muy occidental, es una planta muy, muy occidental. Por supuesto, el melojo. Fijaros que el melojo está protegido en Castilla-La Mancha, en Albacete, y no en el resto, porque en otras provincias es mucho más abundante, y aquí tiene su mérito. Y plantas asociadas, pues mirad, el Locantimosis pulverulenta. Aquí viene a la colación eso que os he dicho de la transhumancia. Plantas típicas de Sierra Morena. Estoy convencido que algunas, las sebax, que ahora son filagos, y algunas plantas ligadas a la transhumancia han venido en los pelos, en las patas de las ovejas, de las cabras, de las vacas, y esa relación que tenemos en el mundo silicícola con Sierra Morena viene por ahí posiblemente, en esas dolinas con arcillas de descalcificación, que ya el pH es muy ácido, bueno, no es muy básico, no hay mucho y tal, pues bien. Y luego esta joya, el Hieracium inuloides, que por fin sabíamos que estaba citado, pero no lo encontrábamos, que es un Hieracium que le hemos puesto inuloides, pero que los Hieracium, los monógrafos le dan nombre. Es un Hieracium que posiblemente es un Hieracium del norte y que posiblemente sea nuevo. Pero ¿por qué lo digo aquí? Porque yo no me voy a poner a describirlo, porque yo no entiendo. Entonces, si el monógrafo quiere hacerlo, bien, y si no, ahí se queda, como Hieracium inuloides, ¿eh? Es otra joya de los silicios, lo vimos el año pasado. Destacar solamente dos plantas de arcillas del Triásico. Os he dicho, tiene su importancia, aunque la sal y los yesos están muy lavados, muy lisiviados. Pero mirad esta joya, la Cinara baética, subespecie baética, que es un elemento de óptimo bético, pero siempre del mundo más de esto de la campiña andaluza, pues nos llega hasta aquí, en esa zona. Y luego el Odontites luteus, que nos viene del norte. Y algunas rarezas, pues mirar, pues el híbrido del Cazorlanus, son rarezas. Mirar, este híbrido está sin describir. Linaria anticaria por Arugine. Este Teucrum también, en su día se lo íbamos a dedicar a Pedro Gamo, que ahora veréis, que fue un grandísimo agente medioambiental que murió en acto de servicio hace ya bastantes años, 12 años, me parece, 11 o 12 años. Le dio una lipotimia y murió ahí cerca de Mesones, y la verdad es que una pena, fue una gran persona. Posiblemente no lo híbrido ya no está de moda describirlo ni siquiera, o sea que, en fin.
Y, en fin, pues a nivel divulgativo, el parque está lleno de árboles monumentales, bueno, de árboles singulares. Lo de carácter monumental hace más referencia muchas veces a la legislación. La legislación de Castilla-La Mancha tiene muy pocos. De los pocos que ha ido protegiendo se han ido muriendo. Dicen que hay una maldición. Entre ellas la noguera de mi pueblo y el plantón de Nerpio. Pero mirad, este se ha muerto ya, por cierto. El Ulmus glabra, por la grafiosis, aguantó porque estábamos aislados en el fondo de una dolina. Estaba considerado el más monumental, entre comillas, de toda la península ibérica. Desgraciadamente, al final le tocó, llegaría el escolítido, llevaría el hongo, le afectaría a los floemas y luego al xilema y tal. Mirar aún qué pedazo de melojos que quedan. Hay sitios de melojar que son 100.000 veces mayores, pero para estar en Albacete no está nada mal. Por supuesto, todo lo del bosquete de la Torca, este está mucho más abajo, de la Torca de los Melojos. Mirad, muchos Pinus nigra son centenarios. Nadie le ha mirado, pero algunos de Cazorla tienen 900 años. Sabéis que se han datado lo de Cazorla. En lo alto del Calar del Mundo hay alguno que supera los 500 casi con toda seguridad. No necesariamente este, pero bueno, este es por lo menos bonito, ¿no? Y luego aquí tenéis el viejo alcornoque, que os he hecho referencia, el de la parrilla. Mirad que está hueco totalmente. Este ha llevado ya muchísimos incendios. Y ahí está el pobre. Debe tener varias cientos de años. No muchísimos, pero vamos, el bicho es viejo. Y por supuesto los tejos, que hasta ahora no había hecho mucha mención. Los tejos son eternos. Se sabe que son eternos, pues se pueden autoplantar. Tienen mucha tradición en Europa. Los druidas, todas esas historias que se montan. Están protegidos en todos sitios, pues son emblemáticos. Vegetación cuaternaria, todo eso que se llama. Este es uno de los tejos más emblemáticos. En realidad hay trampa aquí porque son como dos troncos, pero no se ve. Este es Pedro Gamo, el querido Pedro Gamo. Y aquí está con el otro tejo, que este es más común cuando sube la gente por la parte del arroyo de la Celada hasta arriba, en esa dolina. Pues aquí está con el gran Enrique del Pozo. Yo digo el gran porque yo lo tengo mucho aprecio. Y aquí está, que en su día subiríamos que te pone esto, y aquí le hicimos una foto. Y esto es todo. Quiero mencionar no solamente a José Luis Cano, a los que han hecho este trabajo, Antonio Catalán, que es el director del parque y siempre hay que estará bien, y a José Antonio López Donate, que también nos ha apoyado siempre mucho. Por supuesto, a todos los agentes medioambientales. He mencionado algunos, a Ramón Morcillo, está Ana en la cara norte, en su día fue Eduardo, todos, por supuesto, en fin. Esto es todo. Muchas gracias. Pedro, nada, quería preguntarte un poco por la situación de Antilis rupestris, ¿vale? Bueno, que es, en fin, es una situación difícil, crítica, pero está localizado en el Calar del Mundo y luego has dicho una serie de lugares, porque yo conozco la de la Sierra de las Villas, sí que conozco ahí un rodalito, pero entre los calares que hay en medio, que José María Ranz y yo hemos pateado alguna vez hace ya años buscándola y no hemos encontrado, no te pido ahora que nos digas exactamente todas las localidades, pero más o menos cuántas localidades hay ahora contabilizadas. Pues así de memoria, José Luis, dime algo que se tengan registrados modernamente estoy hablando de 20, 30 años, pues pudiéramos estar hablando de 5 o 6, ¿no? Pero con muy pocos individuos. Estaríamos hablando sobre todo de la Sierra de Segura. La sierra, no tan lejana aquí al Calar de la Sima, en el momento de saltar te metes por los vericuetos de las acebeas, a mano tirando como para la zona de Albacete, y ahí suele haber varias localidades. Algunos sitios, por cierto, son lugares donde no se puede pasar porque son fincas privadas, tienes que pedir permiso. Pudiéramos estar hablando de 5 o 6 localidades más, pero con muy pocos individuos censados. Otra cosa es si esos individuos están bien censados, no estoy diciendo que estén mal censados, están censados con intensidad o simplemente se vieron, se contó lo que había y no se hizo más. Te lo comento porque los últimos censos, que me parece que vosotros estuvisteis en ellos, o los que el parque creo que ha hecho periódicamente censos, había 1000 y pocos individuos y me parece que en la última, aquí los que era solamente el Calar del Mundo, había ya 6000 y pico, ¿no? O sea, fíjate, de 1000 a 6000, simplemente lo que se llama intensidad de muestreo. Afortunadamente, el año pasado nos ayudó porque al final llovió, al final. Si no hubiera llovido es muy difícil distinguir, hombre, el ojo se te adapta a ver la hoja, se confunden mucho con otros, con el Antilis, sobre todo el Montana, pero bueno, en el momento que te adaptas un poco, en estado vegetativo es jodido. Y además, lo mejor en estado de floración, porque te llama la atención el color amarillo. Y luego ya cuando han fructificado, pues también se ve, pero bueno,
Cánovas, que tiene vista del lince, censó 6.000 y pico. Vale, gracias. Te quería preguntar, una planta que yo vi en los Chorros del Mundo los primeros años que estuve aquí en Albacete, que es la tropa belladona, y últimamente no la he visto. ¿La habéis encontrado? Nosotros la damos prácticamente, la hemos seguido poniendo. Yo la he llegado a ver. Yo la llegué a ver en mis tiempos mozos, pero claro, eso hace la época de Tutankamón. Pero ya después no la hemos visto. Ten en cuenta que son especies que están a veces muy ligadas a cierto tipo de perturbación, curiosamente, porque les gusta un poco la nitrificación, de que haya una cierta perturbación, y posiblemente, pero no quiere decir que no vaya a aparecer, que esté en el banco de semillas y aparezca un año que venga bien. Por ejemplo, nos comentaron el otro día, el que lleva el tema de flora en la zona de Cazorla, Segura y Las Villas, de que este año ha habido una explosión en zonas perturbadas, una auténtica explosión de atropa baética, en zonas perturbadas, pero una auténtica explosión. ¿Por qué? A veces la apertura de un camino, que en teoría es una agresión, pues es una vía de entrada a especies oportunistas que aprovechan esa oportunidad. Es lo que es. Nosotros la seguimos poniendo, pero con esas dudas, pero no es de extrañar que esté en algún otro punto, evidentemente. E incluso la atropa baética. La atropa baética también es muy fácil que pudiera aparecer. Está muy cercana, está muy cercana al parque, en la zona andaluza, en cualquier momento. Que, por cierto, el patrón de distribución de la tropa baética es muy interesante, que es un elemento que es levantino y luego se mete al norte de África. ¿Por qué tiene esa distribución? Es interesante por lo menos. Luego otra cosa que has comentado es la decena de individuos de Juniperus sabina. Yo Juniperus sabina solo he visto un ejemplar una vez que fui con Enrique del Pozo y pues, hará 30 y tantos o 40 años entre el Pozo La Bomba y el Pico Argel. Y luego llegué a coger, hicimos un pliego de herbario y luego lo he intentado buscar más veces y ya no lo he vuelto a ver. ¿Por qué está muy cerca? Ahí hay otros 4 o 5. Nosotros incluso un año llegamos a coger gálbulos femeninos de un pie que había femenino, porque ya sabéis que la Juniperus sabina, en este caso esta especie es dioica, y eso es un inconveniente añadido para la supervivencia de la especie. Si no tenemos machos, algo parecido le pasa a los tejos cuando hay muy pocos, ¿no? Sí. Pues si no hay machos, no hay nada que rascar. Y si hay machos y no hay hembras, menos. Entonces, cogimos de una hembra y cogimos algunos gálbulos o arcéstidas y germinaron. Y estuvimos viendo, creo que, no te puedo asegurar si contamos 4, 5, 6, por ahí está anotado. Y luego un agente medioambiental encontró uno en el hueco de Tus, posiblemente algún ave lo traería, o de alguna metapoblación antigua, bajaría por algún arroyuelo hacia allí, y hay otro en cotas más bajas, allí más solo que la una. Hay 4 o 5 como mínimo, y uno, ya te digo, aislado en el valle del Tus. No hay más. Esto sí que es una vieja gloria. Está que se va. La climatología no es su óptimo y está que se va. Bueno, que no tiene... Ya que la población no es una población mínima viable. Además, con el inconveniente de ser dioico. Eso es un inconveniente añadido, ser dioico. A veces hay plantas dioicas, o sea, monoicas, y son autoincompatibles, otro inconveniente añadido. Pero a veces ellas mismas se autopolinizan y es una manera de sobrevivir, aunque sea con una variabilidad genética muy baja. 5 o 6 como mínimo quedan arriba y abajo 1 seguro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. El otro día vi en el grupo tuyo del sureste, que había subido al canal en abril, y que hacías referencia a la hora de hablar de Cistus ladanifes, la jara pringosa, hacías mención de que eran con máculas y sin máculas. Te estás refiriendo a la jara pringosa de toda la vida. La jara pringosa de toda la vida, sí. Vale. Y que sabes que se está diciendo mucho de que se han encontrado la supermaculatus, que parece ser que es el... Sí, se ha descrito la variedad Supermaculatus, la han descrito de alguna localidad occidental de Jara, y sí es una variante, una mutación, y la han descrito como variedad, sí. Pero el carácter maculatus
o la forma, está la forma, bueno, ya sabes que en botánica el carácter varietal tiene importancia muy relativa, suelen ser variaciones intrapoblacionales de mutaciones que pueden tener a lo mejor mucho valor desde el punto de vista agronómico para seleccionar cosas, pero cuando hay alguna variación intrapoblacional, el valor botánico, cuando no hay territorialidad o ecología, los botánicos en general le damos menos importancia, por lo menos yo, y aceptamos hasta subespecies. Que también lo de variedad está muy bien para describir algo que hay. La supermaculatus, ya te digo, está descrita, es que no me acuerdo ahora mismo la localidad típica, y está reproducida, que es una preciosidad y es una maravilla, sí. Pero no, en Albacete yo no la conozco, desde luego. Si era esa la pregunta que hacía. No, yo creo que no sé de qué provincia, será de Ciudad Real o Toledo. Me suena. Creo que la han visto en la Sierra de Relumbrar. Están diciendo en la prensa que si alguien la ha visto, que lo notifique para que vayan biólogos a estudiarla. Y no sé que lo qué. están diciendo. Sí, lo están comentando. Pues no tengo ni idea. Por eso yo he hecho el... No tengo ni idea. Ya. Es una mutación en un lugar concreto, o en una zona muy cercana. Y que Ciudad Real también la han visto. En Guadalajara también. Pues bueno, pues me consta que debe ser una mutación que va esporádica y bueno, pues ahí se crean las poblaciones y ya está. Yo no la conozco, desde luego. Personalmente, la he visto, fíjate que la he visto en pliego y la he visto, pero no la he visto en in situ. Pues nada, reiteraros las gracias a todos, a todos y todas, ahora se tiene que decir y todas también, etcétera. Y nada, pues que espero que no os hayáis aburrido muchísimo, y a todos los que de alguna manera también habéis colaborado, a los que me precedieron, a los Rufinos, a las Marises y toda esta gente, a mi gente de promoción, a mis paisanos y parientes, y en fin, a la gente que me acompaña de mi grupo de investigación, y al resto, pues muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.